Estamos en comunicación con Francisca Staiti, ella es secretaria general de la CONADU Histórica. Bueno, Francisca, muchísimas gracias por esta comunicación con el Noticiero Popular de Barricada TV. Y en primer lugar, te voy a pedir que profundices un poco en cuáles son puntualmente los reclamos que se van a estar llevando mañana a esta movilización federal que se está organizando. Bueno, buenas noches. Agradecerles la invitación primero. Los reclamos, los sintetizaste en el inicio, tiene que ver primero con nuestro tema salarial. Vamos a un paro de 48 horas. Ese paro tiene que ver y está relacionado directamente con la gravísima situación que estamos atravesando, la gravísima situación salarial. Un 35% menos de poder adquisitivo en un año y medio significa que nuestros salarios hoy tienen solo un 65% de poder de compra de lo que tenían en el 2023. Y eso tiene sus consecuencias, consecuencias que tienen que ver con docentes que deben aumentar o su carga de trabajo dentro de la universidad y la docencia, o buscar empleo fuera del ámbito universitario, y entonces hay una sobrecarga de trabajo, un multiempleo, pluriempleo, y en los casos más graves, lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Quienes renuncian a la universidad buscando nuevos horizontes de trabajo, porque realmente con el salario docente universitario se hace imposible sostener una economía familiar. Entonces, bueno, uno de los temas fundamentales que tienen que ver con el paro, pero también que llevamos adelante mañana con esta marcha federal, tiene que ver con el salario. Obviamente unimos el tema de becas de nuestros y nuestras estudiantes, que no solamente han perdido en el monto que se le asigna a las becas, sino que además han disminuido la cantidad de becas, ¿no? Muchos menos estudiantes acceden a esas becas. Y finalmente el tema presupuestario, que es el tema de base de todo esto que te estoy sintetizando de esta manera. Sin presupuesto, obviamente el presupuesto, dentro del presupuesto el salario es el 90%, el otro 10% es para funcionamiento, y bueno, el presupuesto universitario es fundamental para el tema de las becas, para el tema de los salarios, pero también para que la universidad pueda llevar adelante todas las actividades, no solamente que alcance para pagar los servicios, la luz, el gas, y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con investigación, con extensión, con nuevas tecnologías, y obviamente también con hospitales universitarios. Estos tres temas básicos, fundamentales, absolutamente sintetizados, son los que contienen este proyecto de ley que hemos elevado al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, y es uno de los temas también de la marcha de mañana. Uno de los reclamos es que diputados comience el tratamiento, que la próxima semana entre el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, para que empiecen a tratar el presupuesto, esta ley de financiamiento universitario. Sintéticamente, mañana estas son las banderas que vamos a levantar, obviamente con una fuerte impronta desde el lado de los trabajadores y trabajadoras sobre el tema salarial, que es lo más acuciante, creo, hoy, y así lo han expresado los rectores y las rectoras, el tema salarial. Ahora, Francisca, ¿cómo ves el escenario para que finalmente se trate esta ley de financiamiento universitario y la situación posterior en caso de llegar a aprobarse? Porque, bueno, venimos de una semana en la que fue vetada, por ejemplo, la ley de ayuda a Bahía Blanca, luego el temporal que sufrió esa ciudad hace unas semanas. También ya vimos que Milei vetó otras leyes. Bueno, justamente la del aumento del presupuesto universitario el año pasado, también el aumento a los jubilados. ¿Qué lectura hacen y qué situación ven en relación a este proyecto de ley que se presentó hace semanas en el Congreso? Sí, sabemos, o por lo menos así lo ha expresado el presidente Milei, que esta ley o cualquier otra ley que vaya en contra del déficit cero y la propuesta económica que lleva adelante su gobierno
va a ser vetado, eso lo sabemos. No debe ser un impedimento para que insistamos en la ley de presupuesto universitario. Eh, Hoy hubo una reunión con la Comisión de Educación del Senado, donde estuvieron presentes los rectores exponiendo ante senadores y senadoras el proyecto de ley. Hace unas semanas atrás estuvimos los sindicatos en la Cámara de Senadores, con la Comisión de Educación exponiendo también. Presentamos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, fue recibido por Blanca Osuna y por Dania Tabela como representantes, pero habían diputados y diputados de otras bancadas de la Comisión de Educación. Fue muy bien recibido. En general, lo que está ocurriendo hoy, y por eso mañana la importancia de la federalización de estas marchas, movilizaciones, tenía que ver con este tema, tiene que ver con la necesidad de encontrarnos con legisladores, legisladoras de cada una de las provincias para explicar y poner en agenda del Congreso la necesidad de que se trate y se apruebe la ley de financiamiento universitario y por supuesto tratar de incidir sobre la cantidad de diputados que el año pasado votaron a favor del veto, diciendo que tenemos que tener en cuenta que fue una mayoría que se opuso, pero por los números que necesita que se sostenga el veto, fue una minoría la que lo acompañó, los famosos 87 héroes a los que se los invitó a comer el asado. Bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Bueno, deberemos incidir sobre ese número de diputados y diputadas si llegara el veto, y ese es el trabajo que nos estamos dando también desde las distintas universidades, las federaciones, los sindicatos, encontrarnos en cada una de las provincias para que se entienda cuál es la importancia de un presupuesto universitario acorde a las necesidades de la universidad. Pero eso no quiere decir que abandonamos la calle, sería, ¿no? En paralelo a ello, y sobre todo porque cuando estuvimos en la Cámara de Diputados, cuando estuvimos en la Comisión de Educación de Diputados, eh, fue también un pedido, ¿no? Que lo que pasa en el Congreso sea acompañado también desde la calle. Bueno, es lo que estamos haciendo, es nuestra tarea, entonces en paralelo con el debate de la ley, nosotros y nosotras desde los trabajadores y trabajadoras seguimos exigiendo apertura de paritarias, recomposición salarial, y eso va en paralelo en esta lucha, porque creemos, ¿no?, que son varios puntos, pero es una sola lucha en común, que es el mayor presupuesto para las universidades nacionales. Francisca, vos antes también detallabas la situación de los trabajadores, de las trabajadoras de las universidades. Bueno, contabas que hay dos situaciones, ¿no? Una, por un lado, la situación del multiempleo, y por otro, en los casos más extremos, incluso docentes que tienen que dejar la universidad pública porque no llegan a fin de mes. Contanos un poco cuál es el impacto sobre la calidad educativa de esta situación, más allá desde ya de la pérdida de empleo para esos trabajadores y trabajadoras. En lo inmediato, el perjuicio sobre nuestros y nuestras estudiantes, que no tienen a ese docente, a esa docente frente al curso. Ese sería el inmediato, el que vemos ahora, que se llaman los concursos para cubrir y tal vez no hay docentes que se presenten a cubrir esos cargos, en el caso de las escuelas preuniversitarias, porque el sistema nuestro de universidades nacionales también comprende escuelas preuniversitarias, docentes que no se presentan a cubrir tal vez 3 horas semanales, porque realmente el salario es bajísimo y no puedo completar, por más que complete con otros trabajos, esas 3 horas semanales, entre los descuentos y todo lo que pasa, bueno, pago por ir a trabajar sería, ¿no? O sea, tengo que pagar para ir a trabajar. Eso es lo inmediato, que no tenés la cobertura, sobrecarga laboral en tus compañeros, compañeras que quedan trabajando.
Eso también se da en el sector no docente, digo, yo hablo del docente, pero en el sector no docente también está pasando. El tema es a mediano plazo. A mediano plazo, en unos años, lo que lo que va a resentir el sistema es que este docente que hoy renuncia o que hoy debe aumentar su carga laboral, es un docente en el que invirtió no solo eh, él, ella, en lo individual, en los años de cursado en la facultad, en la formación como docente, como investigador, sino que la universidad también invierte en ese docente, en ese cuadro, en formar ese cuadro profesional que se va a dedicar o a la docencia, o a la docencia y la investigación, o a la investigación dentro de la universidad, y en unos años no lo vamos a tener. Y formar un nuevo cuadro lleva más de 10, 12, 15 años. Entonces, el daño que se hace a mediano plazo es realmente muy grande para recuperarlo en el corto tiempo. Hoy el perjuicio lo vemos sobre nuestras y nuestros estudiantes, que pierden pero en el mediano plazo vamos a ir viendo el resentimiento de la calidad, porque no vamos a tener ese cuadro formado, que realmente es una pérdida. Incluso, digo, esto de que el presidente Milei habla del Estado, o el Estado que no tiene que invertir o que no tiene que gastar en la universidad. Bueno, esa inversión, nosotros y nosotras lo vemos como una inversión en esa persona, en ese docente, se pierde en menos de 5 meses, 6 meses. Realmente es una pérdida muy grande para la universidad, para el docente, la docente, obviamente, pero para el país, para el Estado en su conjunto, para la nación, es una pérdida grande porque es un cuadro, un profesional que se formó y que debe dedicarse a alguna actividad que no está relacionada con la universidad, o que se va del país. Y eso es lo peor, digo, quienes se van del país, porque realmente ya lo vivimos, ¿no? Ya vivimos la situación de la fuga de cerebros y lo que significó para la ciencia y la tecnología y para la universidad esa fuga de cerebros, y que eh, en, después del 2001, en el 2005, 2006, recuperamos con la repatriación de todos esos científicos y científicas. Bueno, hoy estamos en el camino contrario, lamentable realmente. Sí, está claro que el objetivo es un vaciamiento de la educación pública a través justamente de ajustar a los docentes, a las docentes y, como vos bien decías, bueno, bajar esa calidad de excelencia que han logrado las universidades públicas de nuestro país. Y otro de los elementos que vos señalabas también como dentro de los reclamos tiene que ver con la situación de la infraestructura de las universidades. Hacernos un pantallazo de la situación general del país, de las universidades de todo el país, porque, bueno, insistimos que esto es un reclamo federal y no tiene solo que ver, digamos, con universidades que se encuentran en el área metropolitana de Buenos Aires. Sí, sí, esto es a lo largo y a lo ancho del país, en todas las universidades, y afecta fundamentalmente o principalmente a aquellas universidades que están más alejadas de los centros urbanos, a las grandes universidades. Universidades del conurbano o universidades que en las provincias están en el interior de la provincia, universidades de creación reciente. Creación reciente para una universidad son 15 años, 20 años, digo, en el sentido que te decía recién, ¿no? ¿Cómo formás cuadros que necesitas 12, 15 años? Bueno, esas universidades más jóvenes son las que van resintiendo cada vez más este embate o este vaciamiento que va llevando Milei adelante. Se han frenado todas las obras de infraestructura, obviamente con el freno de la obra pública, también frenaron las obras públicas en las universidades. Entonces, edificios, hoy escuchaba al rector de Río Negro, que no tienen un edificio y alquilan, creo que 10 lugares para poder llevar adelante las actividades de la universidad. Y al edificio, para poder contener y tener el edificio propio, le falta un 5% para terminar esa construcción. Y se paró, se paralizó y no llegó un peso más de Nación. Han logrado ahora, en convenio con la provincia,
digo, el sacrificio que hacen las provincias también porque reconocen la importancia de la universidad en el territorio, también hay que remarcarlo, ¿no? Que necesitan que la universidad siga en el territorio porque ayuda al crecimiento de esa provincia, de ese municipio. Bueno, el ejemplo de Río Negro con un edificio al que le falta nada, el fino, diríamos, ¿no? Cuando estás en la construcción me falta el fino. Bueno, así, ese es el ejemplo, te diría, que lo podemos llevar desde La Quiaca hasta Ushuaia, con distintas características, ¿no? Si vas a Jujuy, lo que te dicen es, bueno, la territorialización de la Universidad de Jujuy se le está haciendo muy difícil sostener las carreras que abrieron en Humahuaca, la escuela porque obviamente el docente que va a dar clase ahí es un docente seguramente de la ciudad, no Claro. que vive en Humahuaca. Entonces ese traslado, bueno, lo vas a ver en cada una de o en cada una de la universidad vas a tener una situación eh, que será característica de ese lugar, pero que atraviesa a todas las universidades. En Misiones, muy preocupados por la creación de universidades en la triple frontera, entonces eso afecta también a la Universidad de Misiones, con mucha juventud que se inscribe, se matricula, pero llegado el segundo mes de cursado abandona porque no puede seguir, porque tiene que salir a trabajar. Bueno, digo, distintas situaciones que contribuyen, lamentablemente, ¿no?, al vaciamiento de la universidad. Por eso yo te hablaba de una cuestión de pinza, donde no es la infraestructura y la falta de presupuesto. Escuchaba a la vicerrectora de Quilmes, por ejemplo, que dice, hay lugares donde ya no prendemos la luz o no Claro. prendemos la calefacción. Digo, esa es la situación que se vive en la universidad hoy. Entonces, y es responsabilidad del gobierno hoy, digo, porque si no empiezan esto desde hace 20 años, sí, el presupuesto universitario lo venimos reclamando desde siempre, la necesidad, pero en 18 meses, la destrucción, hoy escuchaba a no sé si era una médica, una trabajadora social del Garrahan, que decía, están destruyendo el hospital, están destruyendo la universidad, y están destruyendo la educación, y están destruyendo la salud, y eso es lo que vemos, es como el factor común, ¿no? El tema de la destrucción por distintos lados, pero que convergen en un vaciamiento de la universidad, lejos de pensar, por ejemplo, en el arancelamiento, porque si achico la universidad va a quedar para unos pocos. Entonces, Claro. creo que todavía es más perverso que pensar en el arancelamiento, sino que es pensar en una universidad elitista, pequeña, para quienes pueden llegar, que obviamente no son las clases populares, no son los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras. Clarísimo, Francisca. Entonces, mañana convocamos 17 horas en Plaza Jusey para marchar hacia Palacio Pisurno. Hacia Palacio Pesurno, porque tenemos que ponerle cara a los responsables, o por lo menos a las manos ejecutoras del ajuste. Álvarez, que es el el subsecretario de Políticas Ujú. Universitarias, Torrendel, secretario de Educación, y por supuesto la ministra Petovelo, ministra de Capital Inhumano, como le dicen. eh, entonces, bueno, por eso marchamos, marcha de antorchas, eh, por la universidad pública, por la educación pública, mañana, y obviamente en todo el país, en cada una de las universidades. Bueno, muchas gracias, Francisca, por la comunicación. Esperemos que la convocatoria de mañana sea masiva nuevamente, como nos tiene acostumbradas la causa de la educación pública superior. Así que, bueno, nuevamente gracias y seguramente seguiremos en contacto. No, a ustedes agradecerles el contacto, a disposición. Un saludo a la audiencia y bueno, mañana que seamos miles en todas las universidades del país. Buenas noches. Ojalá así sea.
Nosotros aprovechamos para invitarlos a ustedes para que se sumen a la comunidad BTV, para que puedan apoyarnos a sostener esta pantalla autogestiva en donde se pueden escuchar voces como la de Francisca divulgando, difundiendo la movilización del día de mañana por la educación pública. Está apareciendo en este momento en pantalla el QR, acercan el celular, lo escanean y ahí eligen qué tipo de aporte hacer, puede ser por única vez. Obviamente a nosotros nos sirve mucho más que sea un aporte mensual y a cambio participan por sorteos de productos de la economía popular, también por entradas al teatro, al cine, por desayunos, meriendas, indumentaria. Así que, bueno, está también libros de diferentes editoriales. Está hecha la invitación para que puedan sumarse a esta pantalla autogestiva y puedan ayudarnos a sostener este medio de comunicación popular que este año está cumpliendo 15 años. Queremos sostenernos muchos años más en el aire y necesitamos de su ayuda. Así que súmense a la comunidad BTV.